Acuso al coronel Mostaza con la soga en el salón de baile. Este era uno de mis juegos preferidos de pequeño y básicamente era uno en el que tenías que deducir quién era el asesino. Lamentablemente en la vida real abundan estas historias de crímenes y una ciudad grande no está ajena a estos sucesos. Hay inclusive algunos que por su naturaleza acaparan por mucho tiempo las primeras planas de los diarios y los habitantes de la ciudad se dejan seducir por la trama. Lima no ha estado ajena a estos sucesos y nos hemos dejado envolver por la truculencia del hecho, por las historias de los protagonistas y sus motivos. Acompáñennos a ver 3 de estas historias, 3 crímenes que han marcado época en nuestra ciudad. Abra bien los ojos. Corría el año de 1908 y la ciudad de Lima era prácticamente un pequeño pueblo aún al que llegaban vía el Callao inmigrantes extranjeros a probar fortuna. Entre aquellos se encontraban muchos italianos sin dinero en el bolsillo, como don José Rocataglia, quien con el tiempo llegó a arrendar un fundo en Piedra Lisa con el que le iba bien. Su residencia la estableció en los altos del Jardín de las Delicias, uno de esos recreos campestres tan frecuentados por los limeños de la Lima del 900 y que él también arrendó. Se encontraba relativamente cerca de su fundo en la famosa calle Malambo de abajo el puente, hoy cuarta cuadra del jirón Francisco Pizarro en el Rímac. Don José se dedicaba solamente a su trabajo. No tenía tiempo para una esposa, pero como muchas veces sucede en estos casos, los familiares iban llegando desde la vieja Italia a la casa. Los primeros fueron sus sobrinos Antonino y Carlo, y luego su hermana María Luisa Rocataglia, viuda de Porchela, pero a quien verdaderamente quería don José a su lado era a su madre, quien nunca quiso cruzar el océano. Un frío día de julio en 1908 se encontró el cadáver de don José de Rocataglia en las afueras de la ciudad. Como dice el argot de las crónicas rojas, lo habían cocido a puñaladas. Hasta ese momento los crímenes en Lima eran eventos rudimentarios, impremeditados, pero este parecía maliciosamente ideado con antelación. Lima no cabía en su pellejo. A pesar de que se dijo que el italiano se había resistido a un robo y que por eso unos bandoleros lo habían rematado, nadie se creyó el cuento. Más aún cuando los familiares organizaron con sospechosa generosidad un entierro de lujo que el difunto jamás se hubiera permitido. La policía estableció una hipótesis. Los sobrinos lo habían asesinado. El motivo, apoderarse de la manera más simple de su fortuna, ya que el viejo Rocataglia moriría intestado. Pero a pesar de los múltiples intentos de comprobar la hipótesis, los sobrinos presentaban coartadas impenetrables. Las semanas pasaban sin pistas. Los sobrinos hacían los papeles de la herencia, pero la policía seguía sus pasos.
sospecha se hizo patente cuando los sobrinos se presentaron en el Callao con pasajes de ida a Panamá. Los atraparon antes de abordar. Sin embargo, todo lo explicaron. Seguían teniendo coartadas perfectas. Partían a Italia por unos documentos que la madre de don José les entregaría personalmente. Se habían despedido con una gran fiesta. Llevaban encomiendas de amistades. Tenían papeles en los que contaban su versión de los hechos. Todo encajaba. El juez los retuvo mientras pudo. El caso volvió a foja cero hasta que un testigo dio una pista clave. Un pantalón como este dio las primeras pistas acerca del supuesto asesino. Un testigo proporcionó la descripción de un hombre que huía de la escena del crimen. La policía dio con un tal Manuel Camacho que vestía un pantalón que el testigo afirmaba haber visto. El caso dio un giro sensacional al conocerse que el pantalón tenía unas manchas que parecían ser rastros de sangre. La policía utilizó un procedimiento químico novedoso para la época y descubrió que las manchas de sangre eran en realidad jugo de plátano. El pobre Manuel Camacho, a pesar de ser inocente, se pasó un año en la cárcel, mientras que los sobrinos, utilizando las argucias legales de su abogado, salieron de prisión e inmediatamente se embarcaron en un vapor rumbo a Panamá. Entonces la tormenta recayó en doña María Luisa, quien resultó ser un personaje siniestro como la policía descubriría más tarde. Para eso tuvieron que morir 2 inocentes más. Una muchacha en estado murió repentinamente en los altos del Jardín de las Delicias. ¿Quién era esta muchacha y cómo así desencadenó la solución de este crimen? A la vuelta de la esquina lo sabremos. El brutal asesinato de don José de Rocataglia fue la comidilla de Lima durante 1908. Se había conseguido una pista que resultó ser falsa. Se sospechaba de sus sobrinos que ahora se habían ido a Panamá. Acá mismo iba a hablar todo. Y ahora, una muerte más. La de una joven embarazada en los altos del Jardín de las Delicias ponía en aprietos a doña María Luisa Rocataglia, viuda de Porchela. La policía ingresó al hogar de familia y se enteró que la chica vivía recluida allí, esperando un hijo de don José. Yo en algún momento voy a contestar con ella y le voy a decir lo que siento por ti. María Luisa no podía permitir que ese vástago se llevara toda la herencia. Y la hizo beber una pócima abortiva que resultó fatal. Descubrió toda una intriga de odios y vilezas. Evidencia sacó a la luz otras y se desencadenó el final. Doña María Luisa lo había planeado todo.
apareció el autor material del crimen, el asesino a suelto llamado Feliciano Casquero, muy parecido físicamente al pobre Manuel Camacho. Doña Luisa terminó sus días en el pabellón de mujeres de la cárcel de Santo Tomás, hoy el Colegio Mercedes Cabello de Carbonera. De los sobrinos, Antonino y Carlo, jamás se supo nada. Aquí en la tercera planta, donde hoy está el famoso Cordano, al costado del Palacio de Gobierno, en ese entonces el Hotel Comercio, el 24 de junio de 1930 se cometió el primer gran crimen de la historia policial limeña: el descuartizamiento de Marcelino Domínguez a manos de Genaro Ortiz, ambos españoles. ¿Quiénes eran? Al parecer, dos elegantes y apuestos embaucadores de poca monta que habían emigrado a Argentina primero, luego pasaron a Bolivia y terminaron recalando en el Perú, quizás para seguir con sus fechorías timando a jóvenes ricas. Los detalles de ese día son escalofriantes. Me saca de mis casillas. Es que haya tenido que hacer tanto trabajo para dominar a esa maldita. Según averiguaciones posteriores, los susodichos discuten por un botín mal repartido. En un arranque de furia, Genaro mata a Marcelino con un golpe de martillo. Desesperado, decide deshacerse del cuerpo y huir. Se pasó toda la noche seccionándolo con un cuchillo de cocina, metiéndolo en dos grandes maletas. Un día después del asesinato, Genaro se presenta en esta casa de la calle Concha, hoy Girónica, frente al Teatro Municipal, portando sus dos grandes maletas. Allí vivía la familia Buendía, que alquilaba habitaciones. Sin levantar sospechas, decide alquilar una de estas habitaciones y le dice a la familia que regresaría en unos días a recogerlas. Pero Genaro tenía otros planes. Cierra la habitación con un grueso candado. Una semana después, un olor nauseabundo comienza a invadir todo el recinto. La familia Buendía sospecha algo inmediatamente y decide llamar a los agentes de la comisaría de Monserrate, quienes vienen, deserrajan la habitación, abren las maletas y descubren el espeluznante contenido de las mismas. El crimen se había hecho público y Genaro se había hecho uno. El médico legista Américo Achinelli confesó que en 10 años que llevaba en la morgue era la primera vez que dejó de comer un día entero. Lima por fin tenía un crimen como las grandes ciudades, uno de esos crímenes horripilantes y sabios que son moneda corriente en Londres, Nueva York, Berlín o Chicago, comentó el hijo del tradicionista, don Clemente Palma. El crimen del Hotel Comercio superó toda la cobertura que recibieron anteriores sucesos de sangre en Lima. Muchos padres de familia, por ejemplo, se vieron obligados a arrancar la página policial del periódico antes de llegar a casa.
Mientras tanto, Genaro Ortiz fue capturado en Panamá, sin oponer resistencia y devuelto al Perú. Un fenómeno extraño sucedió: el especial magnetismo que generan los asesinos. Varios miles llegaron a ver el desembarco del descuartizador. Luis Johamovich describió este momento. La policía trató de burlar el asedio utilizando el muelle de la escuela naval, pero cuando Ortiz ya estaba en tierra, 4 señoritas lograron acercarse, y una de ellas le entregó una medalla de Santa Teresita del Niño Jesús. 2 cuadras más adelante, la caravana fue interceptada por la multitud, y otra mujer logró subir al pescante del coche. En el Sexto, en esa época comisaría, en presencia del juez, Ortiz lo contó todo. Luego del juicio, fue sentenciado a 25 años de cárcel. Pero su fama duró. Se publicaron biografías del asesino en los medios. Las mujeres le dejaban estampas y dulces en la portería de la cárcel. Pasados los años, un indulto por fiestas patrias dejó libre a Ortiz. Nunca regresó a Galicia, donde estaban su madre y hermana. Prefirió quedarse en el Perú y pasar inadvertido con otro nombre. Pero allí no acabó la historia de este hombre. A la vuelta de la esquina, reaparecería en la memoria de Lima. El escalofriante crimen del Hotel Comercio de los años 30 volvía a revivir en la mente de Lima a mediados de los años 50. El viejo homicida fue reconocido en un ómnibus a Chimbote, y otra vez aparecieron las primeras planas sensacionalistas. En un artículo en la revista Caretas, pidieron que lo dejaran en paz, pues ya había pagado sus culpas. A los días, un hombre desconocido, con lentes oscuros, se presentó en la redacción de la revista y pidió ver a Doris Gibson, la directora. Era el descuartizador del Hotel Comercio. Se quitó los anteojos y agradeció a la directora. Después, se alejó a pie por el Jirón Camaná y se confundió entre la gente. Nunca más se supo de él. El jueves 9 de septiembre de 1954, un escalofriante hallazgo se dio en una de esas covachas que hasta el día de hoy se encuentran en la Costa Verde y especialmente en la quebrada de Armendáriz. Quizás haya sido en esa de ahí. Allí se encontró el cuerpecito inerte de un niño de 3 años y medio. Así empieza uno de los más sonados casos donde el morbo y el sensacionalismo empañaron la justicia. Así nace también la leyenda de un monstruo que tuvo que pagar con su vida el crimen que quizás no cometió. El triste protagonista es Jorge Villanueva Torres, 35 años y de raza negra, quien fue acusado de este horrendo crimen. Villanueva fue siempre, desde su niñez, un ladronzuelo, y ya era un conocido de las comisarías de Lima, habiendo pasado una temporada en la cárcel. Cuando la policía encuentra al niño Julio Hidalgo boca abajo, se comienza a tejer la historia de la violación y del monstruo que lo cometió. Aún antes de atrapar a Villanueva, ya lo habían bautizado como el monstruo de Armendáriz. De nada valió el informe de autopsia que estableció que no había signos de violación. La opinión pública ya había dado su propio parecer. Toda la historia en sí fue una síntesis de todos los prejuicios, temores y neurosis de la Lima de entonces. Los mismos vecinos, al dar su testimonio, parecían buscar a su propio demonio. Todos señalaban que habían visto a un sujeto sospechoso de baja estatura, azambado y de ojos rasgados,
se desató una cacería de brujas y las autoridades detuvieron a todo individuo con estas características. Un turronero llamado Uldarico Salazar afirmó que el homicida le compró una melcocha para el niño y se lo llevó de la mano en la calle Atahualpa de Miraflores, donde vivía la familia del niño. Luego de varias semanas, la policía detuvo a Jorge Villanueva Torres y los indicó como el asesino. Lo han hecho confesar, celebraba la prensa. El caso y el posterior juicio desataron, además del sensacionalismo de la prensa, el horror y morbo de la opinión pública. El conocido abogado aprista Carlos Enrique Melgar fue el abogado defensor de Villanueva. A pesar de sus esfuerzos, la prueba irrefutable fue la moneda de 20 centavos que enseñó el turronero, con la que dijo había pagado el dulce el asesino. La suerte de Villanueva estaba echada. La pena de muerte era su castigo. Al promediar las 5:30 de la madrugada del 12 de diciembre de 1957, Villanueva fue sacado de su celda en la penitenciaría de Lima con dirección al patio donde sería ejecutado. Y así fue. Persiguió a Villanueva hasta después de su ejecución. En 1996, un periodista buscó su tumba en el cementerio Presbítero Maestro y descubrió que sus restos tuvieron que ser incinerados por falta de pago en 1964. Ni aún así dejaron de llamarlo monstruo. Las crónicas policiales seguirán existiendo porque la historia de la humanidad también es la historia del crimen. Pónganse a pensar, desde la época de Caín y Abel. Y por irónico que parezca, estas historias de muerte nos hacen sentir más vivos que nunca. Y una frase de precaución: anden con cuidado, porque nadie sabe lo que puede pasar a la vuelta de la esquina.